Hola amigos, sean bienvenidos a la Caverna del Lagarto Podcast. Recuerden, mi nombre es Edgar Martínez alias El Lagarto y aquí van a escuchar los relatos más espeluznantes en accidentes reales, en las atenciones, en las emergencias médicas y recuerden que tenemos relatos de médicos, paramédicos, enfermeros, policías, bomberos y vámonos con nuestro invitado. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y a la hora que estén viendo este otro episodio en la Caverna del Lagarto Podcast. El día de hoy contamos con la presencia de un amigo, el cual él y yo cubrimos servicios de emergencia en la alcaldía de Benito Juárez, en Protección Civil. Y tengo el agrado de presentar a Miguel Tapia Loyola, mismo que ya tiene 17 años de desarrollo. Él actualmente es técnico en urgencias médicas, supervisor de seguridad, salud y medio ambiente. Bienvenido a la Caverna del Lagarto Podcast. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntanos qué nos traes de relatos. Estamos ávidos para saber qué es lo que nos vas a contar. Dinos. Hola Lagarto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Muy honrado de que me invites a tu programa y pues con mucho gusto de reencontrarte. Pues mira, ya tenemos un ratito de no vernos y pues la vida nos lleva a diferentes partes de nuestra vida y bueno, afortunadamente tuvimos la ocasión de estar ahorita juntos y sobre todo que nuestro teleauditorio pues escucha de viva voz tus relatos que tienes en el servicio de emergencia y para todo esto, pues a ver, platícanos. ¿Qué te motivó a estar en el servicio de emergencia? ¿Cómo empezaste? Mira, la verdad es que todo empezó de manera fortuita, muy esporádicamente. Esto empezó por una prima que tengo que le mando un saludo. Yo sé que va a estar viendo esto, es Gaby. Ella me llevó un manual de primeros auxilios de la Cruz Roja y en ese momento no lo leí, lo devoré, tal cual lo devoré. Tendría yo 15, 16 años cuando leí eso y pues me llamó mucho el área de los primeros auxilios y pues por ciertas situaciones de la vida ya no continué en busca de seguir estudiando por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la escuela. Pues afortunadamente la vida me llevó por este camino y me da mucho gusto porque sin yo buscarlo, la vida, el destino o como quieran llamarlo, me condujo hacia lo que es una pasión para mí, que es la atención médica prehospitalaria, la atención de urgencias y actualmente pues la supervisión en seguridad, salud y medio ambiente en obra en construcción. Ok, es un área muy interesante. Bueno, eh, ahorita vamos con el tema de protección civil, porque estuvimos ahí Sí. en protección civil de la alcaldía de Benito Juárez, ¿no? Pero es muy interesante también esa parte de la seguridad, ¿no? Que es independientemente de la situación prehospitalaria, porque ahí ya tienes que hacer algunos, pues, unas supervisiones de que no se te accidente el trabajador y pues actuar rápidamente también con un sistema, creo que también de primeros auxilios y Ujú. activar el servicio médico de urgencias. Pero bueno, cuando tú, y vamos a irnos a protección civil, Ujú. cuando entraste a protección civil, ¿cómo te enteraste o cómo le hiciste para entrar ahí a protección civil? Pues empecé a buscar trabajo y encontré un trabajo en una tienda de mascotas.
Y pues ahí me fui metiendo al cuidado de los animalitos de compañía y pues era mi gran pasión porque a mí me gustan mucho los perros en específico. Entonces, eso me motivó a estudiar algo que se llama estética canina. Y empecé a trabajar haciendo cortes, baños y todo, y de manera empírica, es decir, de manera meramente prueba y error, empecé yo a entrenar a una perrita que rescaté o me donaron, se llamaba Frida, ya murió la Frida, pero la empecé a entrenar en obediencia básica primero y me fui como vi que la perrita reaccionó muy bien, me fui aventando y fui enseñándole trucos cada vez más complicados. Pues por azares del destino, otra prima que tengo por parte de mi papá, Aurora, llevaba a su perrita a un grupo de entrenamiento en Ciudad Neza. Y el entrenador que trabajaba con ellos era amigo o conocido del director de Protección Civil en ese momento. Por consejos de algún amigo que trabajaba en Protección Civil de Iztacalco, le empecé a enseñar a detectar el aroma del gas, que es el mercaptano. Ujú. Llegó hasta oídos de mi prima y me comentó que si quería ir a hacer una exhibición en su grupo. Y fuimos a hacer la exhibición a Ciudad Neza, a un camellón, donde está una zona que le dicen el Castillito. Y ahí se juntaba el grupo, hicimos la exhibición y les gustó mucho, ¿no? La obediencia que tenía la perra, la manera de reaccionar de la perra. Y llegó a oídos del director de Protección Civil en ese entonces, estoy hablando del año 2008, eh, finales del 2008. Llegó a Ujú. oídos del director de Protección Civil y me comentó que si quería hacer una exhibición en el desfile del 20 de noviembre, desfilando como parte de su grupo. Entonces yo le dije que sí, preparamos el escenario, participó en el desfile y les gustó mucho, la perra reaccionó muy bien, trabajó muy bien, detectó su pelota con el olor característico del gas, llamó mucho la atención, entonces me ofrecieron entrenar perritos de rescate, Ujú. eh, Para búsqueda y para rescate. búsqueda y rescate. Ujú. Pues al principio lo dudé, ¿no? Porque yo decía, pues no tengo el conocimiento, pues más que empírico de lo que yo había leído, de lo que yo había visto, de lo que yo había acudido en ciertos eventos como la ExpoCan o cuestiones así, y aún así pues me incitaron, me dijeron, vamos, nosotros te ayudamos, y pues empezamos a trabajar con los perros de Ciudad Neza. Desafortunadamente por cuestiones políticas, pues ya no se dio ese programa de entrenar a los perritos de rescate y pues salimos de Ciudad Neza, únicamente estuvimos unos meses ahí en Ciudad Neza. Un amigo, el mismo amigo, me dice, en Protección Civil Benito Juárez tienen perros, y quieren ver una exhibición con tu perra. Si bien fue de manera empírica, la verdad es que la perra reaccionaba muy bien y trabajaba muy bien, ¿no? O sea, buscaba sus atractores, era muy buena perra, únicamente recuerdo yo, adelantándome un poquito, que ya entrando, ya trabajando en Protección Civil, nos reportaron una fuga de gas en la colonia del Valle, me parece, un fuerte olor a gas. Llevamos a la perra y empezó a hacer la búsqueda y resulta ser que el fuerte olor a gas que se detectaba era derivado de que ahí había un tianguis en las tardes. Mm. Alguien volteó un tanque, alguien quiso limpiar un tanque con unos trapos. Y como tú sabes, el mercaptano, que es la sustancia que le da el olor a gas, es muy apestoso, huele Sí, mucho. sí. Entonces limpian los tanques, los entierran en el camión, se les hace fácil enterrarlos en el camión para matar el olor, pero pues ahí toda la tarde dándoles el sol y con el calor, pues se desprende un fuerte olor a gas y Claro. ya por las tardes los vecinos pues se reportan
y llega la perra y empieza a buscar y encuentra los trapos enterrados con el olor a mercaptano. Esa fue la única vez que mi perra participó en una situación real y pues con esa tuve, ¿no? Con esa me di por bien servido y con esa la perrita se ganó el cielo, ¿no? Porque pues vimos que funcionaba, por lo menos en ese escenario que fue el que enterraron unos trapos mojados con mercaptano. Desafortunadamente tampoco se da la opción de trabajar con los perros y pues el jefe de unidad me dice, pues ya no hay perros. Dice, vas a tener que ponerte a estudiar de protección civil y atención a emergencias si quieres continuar trabajando. Entonces, pues estuve un rato buscando dónde poder estudiar y se me presenta la oportunidad en el año 2010, si no mal recuerdo, de estudiar en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y pues ahí hice mi curso de técnico en urgencias médicas. Y pues ya tenía yo los conocimientos, ¿no? Y fue como empecé yo en esta vida de las emergencias ya como tal, ¿no? Empecé con los perros y pues ya esta vida me jaló, atención prehospitalaria y ahorita en el área de la supervisión de seguridad y salud. Ok, una vez que ingresas a Protección Civil ya como personal, digamos, activo y operativo, eh, recuerdo, bueno, estaba, y un saludo a mi amigo Federico Rosales, que Saludos es a una Fede. gran persona, tiene una capacidad, que inclusive Federico Rosales hizo pues la gestión y todo esto para unidades de rescate, ambulancias, unidades de primer contacto Sí, y algunos módulos que también se crearon con base a la idea y la estructura de las emergencias. Entonces, ahí pues nació y se le dio mucho empuje a las emergencias y al apoyo prehospitalario hacia esta alcaldía que anteriormente pues, era la en la delegación, ¿no? delegación, sí. Y cuando ingresaste a Protección Civil, ¿qué fueron los eventos que te dejaron marcados? Si más o menos sabes cronológicamente, porque bueno, vamos a comentarles de unos servicios que nos tocaron a él y a mí cubrir, que ahorita más adelante se los vamos a platicar. Pero cuando tú ingresaste ya operativamente, ¿qué servicios te tocaron? Mira, yo inicié en el área en el área de operación logística y recursos. Y no inicié como tal en las ambulancias, sino inicié como personal de primer contacto. Como tú bien lo dices, había unidades de rescate, había unidades prehospitalarias y había unidades de primer contacto, que eran unas camionetas que llevaban equipo de zapa, equipo de rescate, botiquín y tu trabajo en esa unidad era llegar, brindar los primeros auxilios si había heridos o si era un choque, pues empezar a atender en lo que llegaba la médica, la de rescate, si había derrame de combustibles, empezar a contenerlos, si había incendios, pues empezar a tratar de contener el fuego o si no se podía sofocar. Y así fue como empecé en las unidades de primer contacto. Y digo, como estábamos platicando hace un momento antes de empezar con la entrevista, fueron muchísimos, o sea, fueron muchísimos y la verdad es que, pues, hay unos que ya ni me acuerdo, hay otros que te dejan marcado, hay otros que, pues, se te van de noche, pero, pues, los que sí me acuerdo mucho son los incendios, ¿no? Por ejemplo, Mm. el incendio de Zagarpa, no recuerdo si era el piso 7 o piso 8. Llegamos en la ambulancia, Ah, claro. en la unidad de primer contacto y pues, se veían ya las flamas por las ¿Es ventanas. el que está ahí en En, Zapata y Cuauhtémoc? no, ese Municipio Libre Ah, y claro, Cuauhtémoc, en la cierto. mera esquina. Ahí Ajá. fue uno de los primeros servicios que yo recuerdo. ¿Ahí qué Este, hiciste? ¿Qué intervención tuviste? Llegué de primer contacto, te bajas con los extintores y tratas me acuerdo que era por las escaleras, imagínate, yo nunca he sido atlético como ven y pues ni modo con dos extintores, pero pues ya cuando vimos la intensidad del fuego, la verdad es que pues a esperar a los equipos correspondientes, que en este caso era Vulcanos, y Mm. pues hacer tu trabajo de protección civil, que es delimitar el área
evacuar a las personas y esperar a los servicios correspondientes, Claro. ¿no? Mm. Nos tocó ¿Fue de apoyar, día o de noche ese? fue de noche, Ah, ok. fue de noche, No había entonces mucha no gente, había ¿no? mucha gente, no había mucha gente, pero sí es una calle muy son unas avenidas muy Sí, transitadas, entonces sí. sí hacer los cortes de circulación, el acordonamiento y todo ese tipo de trabajo preventivo para evitar mayores riesgos, ¿no? Me tocó también el incendio de el depósito de los trolebuses Ah, ahí en Municipio Libre y claro. no recuerdo si es Churubusco, pero está ahí muy cerquita, Sí, ¿no? sí, sí. En Municipio Libre. Ujú. Esa creo que es alcaldía Iztapalapa, pero al escuchar la dimensión, Fueron de apoyo. fuimos de apoyo. Mm. Sí, entonces, eso fue alguno de los primeros que yo recuerdo, ¿no? De los primeritos que yo recuerdo en mis inicios, ¿no? Que son los que te dejan marcados, son los incendios o y choques, pues tiro por viaje, choques al por mayor. Pues digamos los accidentes normales o rutinarios, atropellados, caídos, Caídos, choques y todo choques y eso. todo eso. En un inicio, la verdad es que pues estás estudiando, estás capacitándote, te dan tus cursos, pero sí la realidad es otra cosa. La realidad a veces te envuelve, ¿no? Es impresionante ya, no es lo mismo, aunque te metan a la casa de humos, aunque te Claro. expliquen con fuego real y ya cuando ves una situación real es completamente diferente. Fíjate que esto es bien interesante, en protección civil, en la atención médica prehospitalaria, siempre te enseñan, ¿no? Primero tu seguridad, primero yo, después yo y al último yo. Y Sí, eso es lo que te inculcan desde el primer curso al que entras. claro. Desde el primer curso, desde el primer día que te dicen tu seguridad, tu seguridad, tu seguridad. La verdad de las cosas es que cuando estás en una emergencia se te olvida. Ujú. Se te olvida y haces cosas que, digo, a lo mejor ya ahorita ya no lo haría, ¿no? Por la experiencia, Sí. pero al inicio haces cosas que no deberías, ¿no? Y te pones a hacer pues un análisis de la situación y ves y en retrospectiva ves que no deberías de haber hecho esas cosas. Por ejemplo, abrir una puerta en caso de un incendio sin antes tener la precaución de ver si está o no está caliente, Claro. o de meterte sin el equipo necesario, Ujú. ¿no? Pero en la unidad médica no lo llevas, ¿no? Y a lo mejor por el calor de la emergencia en ese momento, pues, se te olvida o por la adrenalina, como tú lo mencionas, pues Te te metes. metes y Claro. hasta las 500 ya te das cuenta que te estás poniendo en riesgo tú. Y hay veces que te gana la adrenalina. ¿Qué nos podrías relatar de los servicios que hayas tenido que te dejan mucho más marcados, independientemente de los incendios y todo, pero en la atención prehospitalaria Ujú. o bueno, de esos choquezazos que también en esa alcaldía se Sí, dan, pero se dan con fe, ¿no? con todo, se dan Ajá. con todo, y más en la madrugada. Fíjate que yo tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar, eh, creo que en los tres turnos, en el diurno, en el nocturno y en el especial. Uno de ellos, y la verdad es el que traigo fresco, y el que siempre que me preguntan, como tú, cuál es el servicio que te ha dejado marcado, es una persona del sexo masculino que se cercenó los testículos. Ah, eso no. Ese servicio nos tocó juntos, de hecho yo iba manejando, recuerdo que fue en la calle de Sevilla y en la colonia Portales. Eh, nos mandan al servicio, salimos creo que de ahí de la base y ya llegamos. Que bueno, dentro de ese servicio, pues ahorita van a saber qué tan extraño fue el servicio que de alguna manera me da risa porque pues salió blanco, ¿no? Porque se metió. Y a ver, Digo, ya pasaron muchos años, pero sí lo tengo fresco. Recuerdo que estábamos en la base y nos pasan una persona lesionada por arma blanca, ¿no? ujú. No, pero ibas a Este, contar el de los, de los el testículos. de los testículos, Ah, es sí, ese. sí, Cierto. Ajá, una persona cierto. lesionada por arma blanca, Ajá, cierto. ¿no? Y ya casi llegando, yo recuerdo, y sí lo recuerdo muy bien, ya casi llegando al domicilio,
Por la base se escucha, a ver, unidad, hay con precauciones porque indican que los agresores siguen en el domicilio. Ujú, Y te digo, aguántate, aguántate, deja que llegue la patrulla, ujú, porque no había nadie. Llega la patrulla y enseguida te metes tú. Me bajo de la ambulancia íbamos con Marlene, si no mal recuerdo, una chica que ajá. apenas iba empezando en esta onda de la atención médica prehospitalaria. Un saludo a Marlene. Saludos, saludos. Y nos bajamos con el botiquín y encuentro a un masculino en posición fetal, En la cama. en la cama, Ujú, con las manos entre las piernas, como si tuviera mucho frío. ujú, Le pregunto, ¿qué te pasó? Y me dice, me corté. ujú, Mi primer instinto fue ponerme unos guantes, sacar apósitos del botiquín y limpiarle las muñecas. Porque por experiencia, ujú, pues cuando hay intentos de suicidio, pues lo primero que se cortan son las muñecas, ujú. ¿Tú ¿no? Entonces creíste? Había hecho, ¿no? había sangre, había Ujú, ujú, muchísima sangre. De hecho, era un colchón, tenía una cobija o una colcha y había mucha sangre. Y le limpio las muñecas y no veo nada, no ujú. encuentro ninguna herida. Y le digo, le vuelvo a repetir, le insisto, ¿qué te pasó? Me dice, es que me corté. Y yo buscándole en los brazos, le digo, ¿dónde? Me dice, abajo. Entonces lo que hice fue cortar el pantalón y pues, había muchísimas. El pantalón estaba empapado y la colcha estaba empapada. Y le digo, ¿dónde? Me dice, abajo. Y le separo las piernas, le limpio, pero yo no alcanzo a observar nada. Únicamente, pues yo con tantas, lo único que veía era pues las bolsas de los testículos, pero nunca me percaté de que pues, no estaban los testículos, ¿no? Entonces le digo, ¿dónde te cortaste? Me dice, los testículos. Le Mm, digo, ¿cómo que te cortaste los testículos? Sí, ujú. me los quité y le limpio y ya veo la herida bastante grande y Se había llevado el escroto sí. y todavía tenía. Bueno, en ese momento yo creo que cuando saliste por mí, como de, ¡Lagarto! ¡Ven! Sí, ¿Qué? sí, ¡Ven! sí. Y ya me metí y ya observé la lesión y sí se había cortado el escroto Ajá. y todavía estaban, bueno, los testículos, pero a flor de piel, o sea, se le veían De hecho, se había las arrancado bolsas, ¿no? uno. O sea, se Uno. había arrancado uno y Ajá. eso fue muy curioso porque creo que eso no te tocó a ti porque estabas en la unidad, pero se había cortado uno y digo, sacando conjeturas, lo que tuvo que haber hecho fue abrir la bolsa, Ujú, sacar el testículo y cortarlo. ujú, Y le digo, ¿cómo que te lo cortaste? Y me dice, sí. Y digo, ¿te lo quitaste? Me dice, sí. mm, Digo, ¿dónde está? Y estira su mano, me da me enseña una bolsita de terciopelo roja, me la avienta, así, me pega en la panza y cae al suelo, ¿no? ujú, Pues yo no le di mayor importancia a la bolsita, ¿no? Y ya, pues le puse cuantos apósitos, ujú. entre las piernas, lo canalizamos a doble vía y le empezamos a preguntar a los familiares, ¿tiene servicio médico? Sí, ¿qué Creo que era servicio? español, ¿no? El papá. No, me parece que sí, era Ujú, español. Sí, Seguro Social pues ahí en ese entonces la delegación Benito Juárez, pues al Seguro Social corres a Trauma Sur, claro. ¿no? Entonces le digo, lagarto, a Trauma Sur, y ya va el lagarto en ruta a Trauma Sur y de repente el lesionado pierde el conocimiento. Ujú. Y ahí fue cuando el alma me abandonó y dije, lagarto, no llegamos. Ya me fui a Joco. Y te fuiste a Joco, Ujú, exactamente. Te fuiste a Joco y ya me pregunta el doctor, ¿y el otro testículo? Y regresa a mi mente la bolsita de terciopelo en el suelo. ajá. Y le hablamos a un compañero y le digo, ¿sabes qué? Lánzate por... Yo recuerdo que íbamos en ruta
No, pues voy a Joco para que preparen el cubículo de choque, etcétera, ¿no? Ya había por el tipo de lesión que había. Y ya ingresamos y entonces, cuando nos reciben, ¿qué me traes, no? Digo, no, pues se cortó los testículos y así, pues no sé qué se haya imaginado el médico. ¿Cómo? Sí, se cortó los testículos. Y entonces levanta, a ver, y le empiezan a cortar y dice, ay, no le preguntó. Y el otro, no, no, pues se quedó. Y ya por radio les indiqué que fueran al domicilio a recoger pues la parte que le faltaba. Obviamente por protocolo, ¿no? Sí. Era, pues no sabíamos si se le podía injertar o no, o poner otra vez, pero pues nos llevaron un frasco con solución salina y no, pues aquí tenemos su pedido. Sí, ahí Ajá. nos llevaron el pedido. Y pues sí, esa fue una de las situaciones de verdad que más me marcó y que más tengo en la memoria, ¿no? Ese servicio por la cantidad de sangre y por la situación. La extraña lesión, ¿no? Que no es muy común que. No, de hecho, seguí trabajando en emergencias y jamás me encontré otra cosa igual. Ujú. Jamás. Entonces, sí lo tengo bien presente. Claro. Hubo algunos servicios, no sé si te haya tocado, uno que se electrocutó que estaba pintando una iglesia, no sé si viste ahí. No me tocó, pero sí lo escuché. Ah, Uno bueno. que, de hecho, hasta bajó el cóndor, ¿no? Por él, o ese fue otro. Yo creo que fue otro, porque ese fue ay, creo que en la calle Izcateopan, ¿no? Por ahí así, pero puso una escalera, la persona esta, una escalera de metal, Ujú. y hizo arco voltaico. Entonces pegó el vientre en la escalera y estaba pintando con los rodillos con extensión metálica, le pega al cable de alta tensión, le transfiere la energía y le sale también por ahí. Sí, no, sí, sí, sí está muy fuerte, sí es muy peligroso de verdad. Y ahí una de las características es que, digo, ahorita ya se están tomando medidas con esta situación, pero en algunos edificios de la alcaldía Benito Juárez, los cables de mediana tensión, están muy cerca de los balcones. Ujú. Y he escuchado de servicios, por ejemplo, o de accidentes de personas comunes y corrientes que están limpiando sus ventanas con plumeros, con extensiones, y de repente lo levantan de más, no se dan cuenta, no miden el riesgo y pues ya se electrocutaron, ¿no? Ujú. Entonces, sí son bien peligrosos esos cables, ¿no? Sí, sí en la alcaldía cubrimos varios servicios de quemaduras de ese tipo, ¿no? Quemaduras eléctricas Ujú. por electrocución con cables de mediana tensión. Ok. Entonces sí, sí es bien peligrosa esa situación. Y pues como te digo, los choques, o sea, los choques son ahí en la alcaldía Benito Juárez, los choques son el pan de todos los días, y Ujú. más los fines de semana y en las noches. Y en cuando quincena. y en quincena Ajá. son choques al por mayor, ¿no? Claro. Recuerdo sobre Tlalpan varias volcaduras. Sí. Digo, no me tocó, pero recuerdo que en una ocasión ahí en Vertis, y no recuerdo si es el eje 6, mi hermano que también trabaja en esto, Ujú. le tocó un choque que de tan fuerte que fue el impacto lo metió contra un lote de autos que estaba ahí, ¿no? Entonces tuvieron que hacer labores de rescate ahí para poder sacar al lesionado, pero sí, te digo, son cuestiones que pasan, son el pan de cada día en la alcaldía Benito Juárez. Había uno que estábamos recordando de un empalado, Sí, ¿no? El empalado es una persona que se incrusta cualquier objeto y queda, puede, o sea, a lo mejor en el tórax, en el brazo, se le llaman empalados con objetos, ya sea varillas, escobas, todo aquello que se incruste en el cuerpo. Esos son los empalados. A ver qué pasó ahí. mira, Una construcción, ¿no? era Algo una así. construcción, Mm. era un trabajador de la construcción a lo que me dedico yo, y por eso les digo a los muchachos, la verdad, a los muchachos que trabajan conmigo,
Cuídense porque los accidentes no avisan, los accidentes son cuestión de segundos. Estaba el muchacho trabajando en sus labores cotidianas y al parecer cae y por debajo de él había varillas. Entra por el glúteo y sale no recuerdo si era glúteo izquierdo y salió por el abdomen. Ujú, Pero cuando llegamos era una obra en construcción y estaban en la etapa del sótano. ujú, Entonces, pues estaban a -2 metros, -3 metros, y ya habían intentado cortarlo, como con cegueta, ujú. con autógena, que es Ay, la combinación de oxígeno y gas con la ujú, que cortan los herreros. Bueno, en oxicorte, que le ujú. llaman, porque es la que ocupan, y Oxiacetileno, oxiacetileno o gas LP claro. con oxígeno y pues no lo habían conseguido. No recuerdo si fue personal de nosotros, porque pues, ya pasaron muchos años, o personal de Vulcanos, que llegaron con equipo hidráulico y con esa cortaron, ¿no? Y pues a nosotros nos tocó la extracción del lesionado y pues el traslado al hospital. Pero sí, sí también ese servicio pues fue muy impactante por ver el tipo de lesión, ¿no? Eh, que se te meta por el glúteo y te salga por el abdomen es muy, muy severo, ¿no? Hubo una construcción que no sé si fuiste esa vez a Guardia, que estaban haciendo un edificio ahí en Insurgentes, casi enfrente del Teatro de los Insurgentes, que se cayó una persona y que lo tuvieron que jalar con una pluma, pues con una grúa. Sí, Con sí, una grúa. fuiste eso. No me tocó, no me tocó. Ujú, Es que de repente, digo, la verdad es que teníamos turnos que era, yo, por ejemplo, en los inicios trabajaba yo martes, jueves y sábado en el horario nocturno. ujú, eh, Después trabajé en el horario especial y posteriormente a eso entré en el horario diurno, que fue donde nos conocimos, ujú, que fue en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de ya. lunes a viernes. Ujú. Fue donde ya empezamos a trabajar juntos. Pero sí, sí te digo que la verdad es que son muchísimos servicios, ¿no? Muchísimos servicios los que cubres en un turno y en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí hay unos que se te van de noche, se te pasan de noche. Claro. Eh, Sé que tienes, de alguna manera, no sé si lo hayas desarrollado, pero tienes un don de clarividencia o videncia y te han pasado cosas extrañas, ¿no? También. ¿Qué historias tienes ahí? Porque te tocó una con esta Dori, ¿no? También con esta Ujú. Azucena. Ajá. Y bueno, pues me gustaría que comentaras esa parte de las cosas extrañas que te han pasado, ya sea en tu vida normal o en las emergencias, porque luego a uno se le sube el muerto. Mira, hay la verdad es que sí creo, porque Ujú. yo no creo que esto sea lo único, yo creo que pues, ¿Hay algo debe de haber más? algo más, o sea, Mm, no creo que esto sea lo único, yo creo que esto es parte del camino. En alguna ocasión, tú sabes que pues duermes donde te agarra la noche. claro. Y pues nosotros tenemos acostumbrado dormir en la unidad, ¿no? Ujú, En el Sherlong, que es en el silloncito o en la camilla. ujú, Entonces, en alguna ocasión en la unidad número 12 que decían por ahí que era la unidad embrujada, ujú. pues, de repente se... Pues fue en la que me voltearon, Ah, pues la fíjate, 12. por eso estaba embrujada. Ajá. Este, pues fíjate que varias ocasiones me tocó que me prendieran las luces, o sea, yo solo, me prendieran las luces, las intermitentes, tal cual, o sea, con todo y el botón, y me pegaran en la puerta, ¿no? En la madrugada, y sales bien espantado a ver quién es, y pues no hay nadie, y pues ahora busca a los compañeros porque no quieres estar solito, ¿no? Ujú, Y en alguna ocasión una compañerita em, que trabajaba con nosotros en Protección Civil Benito Juárez,
y trabajaba también como personal administrativo en Joco. Ella tenía, Claro. ¿Cómo se llama, no? no recuerdo su nombre, me va a Era trabajadora matar. social. Sí, me va a Claro. matar, me va a matar, pero te tengo aquí, pero no me acuerdo de tu Sí, nombre. sí. Yo creo que ella se ha de haber jubilado, ¿no? Sí, ya, Ajá. ella decía que tenía un don y que sí lo había podido ¿Desarrollado? desarrollar. Mm, Y en alguna ocasión me vio, nos cruzamos en el camino ujú. y la guardia siguiente me dice, oye, Miguel, ven, mande. Me dice, ¿tú crees en algo más? Le digo, "Pues sí, pero pues no me espanto, la verdad es que nunca me han espantado". Ya habías tenido experiencias Sí, anteriores. las de la 12, Mm, las de la unidad número 12 que ujú. de repente te digo, te prendían las luces Pero no te espantabas, decías, pues no, pues sucedió, pues fin. sí, no, la verdad es que nunca me he espantado, o sea, nunca Ok. me he espantado con ruidos ni nada. Y me dice, es que mira, ahorita que iba subiendo la escalera, en la parte superior había una niña y ahí en la base, en la oficina, Ok. y te acarició el cabello. Cuando me dijo eso, sentí escalofríos y me dice, pero no te espantes, dice, te está cuidando. Mm, Y en eso se quedó, ujú. en eso se quedó. Y la verdad es que de repente, pues después de los servicios te sientes mal, te sientes cansado, te sientes Exacto. agotado. Y alguien me recomendó, me dice, carga un limón. Mm, Es que ustedes como paramédicos ayudan a las personas en sus peores situaciones. Entonces, pues quieras o no, pues hay malas vibras, ¿no? Entonces carga un limón ujú. y cuando termines tu guardia, tíralo. Y así lo hice por algún tiempo y fíjate que como por arte de magia se me quitaban mis malestares, Ok. ¿no? Entonces, sí, esas son las experiencias paranormales que tengo Pero también veías muertos, ¿no? En hospitales. Recuerdo que me dijiste eh, una vez ahí en Joco que fuimos a sí, entregar a un paciente que eh, me dices, oye, ¿te puedo dejar tantito? Le dije, pues sí. Y ya después me explicaste de que en algunas ocasiones tú veías pues gente muerta, ¿no? mira, la verdad es que no, ni siquiera a mi esposa, le había querido comentar esta situación. Ay, ya te Ya me balconé. balconeaste. Ajá. Yo tengo, o tuve, porque ya tiene algún tiempo que ya no me pasa, pero tuve una situación de la que normalmente la gente conoce como que se te sube el muerto. Ah, claro. A todos, ¿eh? Sí, y esto me pasó por años, ¿eh? O Ujú. sea, por años. Últimamente no me ha pasado, pero me pasó por años, o sea, tanto que ya me daba miedo que llegara la noche, Ok. porque yo sentía que cuando me durmiera me iba a pasar. Ujú. Eh, sí veía gente, sí veía gente, sí veía, no los veía, digamos, como tú o como yo, sino los veía de espaldas o los veía pasar y de repente, pues te asomas y no hay nadie, Claro. pero pues yo tratando de ser lo más lógico posible era, se ha de haber metido por otra puerta. Ujú. No, pero sí, sí, o sea, sí he tenido experiencias en ese sentido que en Joco veía yo gente pasar en bata y de repente, pues volteaba y ya no estaba. Te digo, en la noche cerraba yo los ojos para tratar de dormir, empezaba a sentir el clásico que se te sube el muerto, no me podía dormir y de repente escuchaba hasta voces, ¿no? Ya vine o ya estoy aquí o déjame pasar. Entonces, Ujú. no sé si tenga que ver con algo con el estado de ánimo, ¿no? Pero sí te puedo decir que fueron por lo menos un par de años que diario, diario, y sin mentirte, te puedo asegurar que era entre 2:30 y 3 de la mañana. Ya lo tenía yo, ya lo tenía yo hasta cronometrado, ¿no? Porque Ujú. ya entre 2 y 3:30 de la mañana, sentía yo esa sensación y ya me daba miedo que llegara a pasar eso, ¿no? Ok. Entonces, Había un relato de que saliste a cubrir servicio con
con Dori, con Ujú, Azucena. con Azu. Ajá. ¿Qué servicio fue ese? No lo recuerdo. ¿No? No, te digo que son muchos y no me acuerdo de ese servicio. En mi casa se escuchan, en la madrugada se escucha como están caminando en el techo. De repente se escuchan ruidos raros. Pero te digo, soy muy, no escéptico, sí Ujú. creo, pero pues no me asusto. No me asusto con facilidad. Te digo, A menos de que alguien se corte los testículos. a menos de que haya mucha sangre, ahí Ajá. sí me espanto. Mm. Pero cuando pasa algo, ruidos o cualquier cosa, pues no, la verdad es que no me espanto, no. O hasta ahorita no ha habido esa situación de que yo me espante, ¿no? Si escucho ruidos Ujú, y en la madrugada y es una casa de una planta, o sea, no debería ujú, de haber nadie arriba. claro. Y se escuchan ruidos, se escucha El típico que caen canicas o monedas, no te toca. más bien escucho pasos, Ah, pasos y escucho, como te digo, es una casa de una planta y en la parte de arriba dejaron las varillas, me imagino que para construir, ujú. que nunca lo hicieron, perdón, pero eh, se escuchan pasos, se escucha que mueven las varillas, ese tipo de situaciones, Ok. ¿no? Pero sí, no. Entonces, obvio, dentro del tema, digamos, extraño, paranormal, etcétera, crees en la brujería, Ujú, ¿sí? sí. ¿Y no crees que te haya alguien aventado ahí una onda, No sé, no? la verdad es que no No, sé, no nunca te sé, has de puesto a repente pensar, sí me pongo a ¿sí? pensar, digo, no manches, no me alcanza el Porque hay dinero, gente no. que es Sí, es envidiosa, ¿eh? envidiosilla, sí, 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 eso Ujú. me queda muy claro. Pero sí, sí, sí me pongo, de repente sí me pongo a pensar, ¿no? Todavía está cabrón que trabajando todo el día y no te alcanza la lana, pero luego, Ah, es una de las señales de que no te alcanza el sí, no te dinero. alcanza la lana. Ajá, y se va como agua, ¿va? Sí, sí, sí. Aparte de que ya está cara la vida, pero sí, sí, o sea, sí, digo, Por no, más que uno economiza, no se puede, ujú, no se puede. Sí, sí creo en la brujería, sí creo, ok. sí. ¿Y has conocido a alguien que le hayan metido alguna de ese tipo de onda? No, no, ¿No? hasta el momento no he conocido a nadie que me haya platicado de brujería o algo por el estilo. Los perritos, conviviste mucho con perros. Tienes Mucho. actualmente creo que perros, ¿no? Tengo, no míos, tengo una entenada que es una perrita maltés, que es de mi suegra, pero la canija ya agarró la costumbre de irse a dormir a mi casa. Ok. O sea, se va, se queda y ya no quiere salir. Pero los anteriores perritos tenían alguna actitud extraña de que percibían algo, veían sombras, ladraban, chillaban. No, fíjate que no. O Mm, sea, yo no sé si es de repente por la actitud que tomo yo con esas situaciones, que les transmito yo a ellos la tranquilidad, ok. que ellos no se ponen inquietos y jamás, jamás. De hecho, yo creo que la perrita que tengo ahorita, pues toma mi casa como refugio, ¿no? Mm, Como un refugio de tranquilidad, porque aparte ella es una perrita muy viejita, entonces va, se queda y se queda dormida. sin O sea, tema, sin ¿no? tema, ella en la casa es feliz y llego yo y corre y me recibe y se mete y hasta mañana nos vemos. ¿Y en las construcciones no has tenido alguna situación también? Fíjate que en las construcciones me tocó una construcción el programa de reconstrucción de los Ujú, edificios que se cayeron o se dañaron durante el sismo del 2017. ujú, Y afortunadamente en la construcción, en el edificio que se reconstruyó, en el que comencé a trabajar como supervisor de seguridad, no hubo lesionados y no hubo muertos. ujú. Únicamente fueron daños materiales. Eh, eh, pero mm, si acaso ruidos Ujú. por la noche,
Pero este, pueden ser relacionados con con la... la propia obra. Ajá. Sí, te digo yo Asentamientos. asentamientos, de repente el aire mueve las varillas, o sea, trato de buscarle lo lógico. Ah, ok. Ah, bueno. O sea, Esa es trato otra de parte, ¿eh? Igual. para no espantarme, Sí, ¿no? ¿no? Porque si me pongo a pensar, ¿cómo me voy a quedar en una obra en la noche yo solito? Y no, trato de buscarle lo lógico. Tranquilo, Miguel, tranquilo. Es el aire. Tranquilo, Miguel, es alguien que pasó. O Ajá. sea, siempre, Es el siempre trato eco. de, el eco, trato de buscarle lo Ujú. lógico, ¿no? Eh, sí he escuchado relatos de gente que pues, es muy ¿De ahí de creyente. los albañiles has escuchado? Sí, A ver, sí, sí. cuéntanos. ¿Qué? Pues mira, la mayor parte de los albañiles con los que he trabajado, pues vienen de Oaxaca, de Veracruz, y pues, me platican de cuestiones de situaciones paranormales que han tenido, ¿no? Apariciones de personas, el nahualismo se escucha mucho por allá, ¿Y este, cómo te lo han contado? ¿Qué te dicen? no, pues me platican que de repente están conviviendo y pues, se les acerca uno que me acuerdo mucho estábamos tomándonos unas cervezas en el rancho y de repente se nos acercó una viejita Ujú. y pues, la viejita nos pidió una moneda y como le dijimos que no teníamos, se convirtió en un nahual. Sópales, ahí enfrente de Ahí ellos. enfrente de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, es tan impresionante y te lo dicen con tanta convicción que no dices, que no sabes si creerles o no creerles, Mm, ¿no? Pero te digo, yo no estoy cerrado a la posibilidad y no estoy en desacuerdo con que hay algo más. O sea, sí, siempre debe de haber algo más aparte de la vida como la conocemos, ¿no? claro. Ujú. Entonces sí es una situación muy, muy impresionante el cómo te lo platican. Claro. Y se da mucho, o sea, se da mucho en esas. Sí, en diferentes estados, bueno, creo que en todos, pero en donde creo que hay historias más marcadas es en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ujú. eh, Guerrero también, bueno, Yucatán por los chaneques y todo eso también. Hay mucha gente que hace este tipo de relatos, que inclusive también hay un tema, no sé si tú sepas, pero mm, a lo mejor de rebote, que te hayan dicho que luego sacrifican a gente para que les cuide las obras y todo eso, Sí, ¿no? he escuchado esa leyenda urbana que dice que sacrifican un chalán Ujú. ¿Cuántos días te echaste? Ajá. para que les cuide la obra, ¿no? Yo llevo pues, ya algunos años trabajando en la construcción y te puedo decir que por lo que yo he visto y lo que yo sé y lo que yo conozco y en el ámbito que yo me muevo, pues es un Es, mito. es mito, es Es un falso. mito, digo, lo que yo he visto, ¿no? Ajá. Que tampoco son tantos años, llevo en obra tal cual, 4, ya casi 5 años. Ok. Sí, entonces, Ok, recapitulando, entonces, dentro de las emergencias, bueno, ya dejamos en paz esta parte de lo paranormal, pero en las emergencias, me habías contado de un accidente de un menor que estaba en un parque o algo así. A ver, ¿qué sucedió? sí, mira, este servicio también lo tengo muy marcado porque nos pasaron por la base a la atención de una persona por caída. No nos daban más datos. El único era menor por caída. Llegamos al parque, no recuerdo si era el Parque Álamos, ahí por la zona, y encontramos a un menor, creo que de 7 años, y no sabían qué era lo que había pasado. Ujú. Su amigo que habían salido a trotar, a correr, Ajá. y su amigo creo que hasta le dio una vuelta a la pista sin darse cuenta que la persona sí, que su compañero de trote había caído hasta la próxima vuelta o metros más adelante, no lo tengo claro, se dio cuenta. Y fue cuando pide los servicios de emergencia
y pues cuando llegamos el menor ya no tenía signos vitales. Entonces pues, se comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y pues desafortunadamente ya no pudimos hacer nada por él. Ok, de chavito. 17 años. Ok. Es por eso. Hay un, y digo para cerrar, porque ya casi nos vamos, eh, el terremoto del 2017. ¿Cómo lo percibiste? ¿En dónde te tocó? ¿Y qué fue qué labor realizaste? Mira, Digo, no te pregunto el 85 porque estabas bien chavito. tenía 6 años. Ah. En el 2017 estábamos en la Oficina de Protección Civil de la alcaldía, bueno, en ese momento de la delegación Benito Juárez, que está ubicado ahí en la calle Cuauhtémoc, casi esquina con el Municipio Libre. Y estábamos haciendo, yo en ese momento estaba ya trabajando en el área técnica. El área técnica es la que se encarga de hacer los dictámenes, revisiones de instalaciones y todo ese tipo de cuestiones en materia de protección civil. Estaba trabajando en el área técnica y pues como todos los 19 de septiembre nos tocó el monitoreo de los simulacros en los servicios delegacionales. En ese momento me senté a hacer el vaciado de los datos en mi computadora para hacer el informe y sentimos como cuando pasa un camión. Ok. O sea, una vibración. Una vibración leve Ujú. y de repente esa vibración leve se hizo más fuerte. Ok. Y de repente más fuerte y más fuerte y más fuerte. La reacción de los empleados fue salir inmediatamente. Algunos salieron, otros tratando, la verdad es que tratando de seguir los protocolos nos replegamos. Ujú. En ese momento se empezaron a caer las galletas que les llaman, que es del cielo raso, y eran, no recuerdo si de hierro, pero cuando se empezaron a caer, pues sí sonaban muy feos, se empezaron a romper las instalaciones hidráulicas, empezó a haber fugas de agua, cortocircuitos. No sé si recuerdas que el edificio era completamente cristal. Sí. Y aparte era nuevo, Era nuevo, prácticamente era nuevo. Entonces, pues varios cristales se rompieron. Me tocó ahí con mi esposa Ujú. y estaba embarazada. Entonces yo lo que hice fue, yo lo que hice instintivamente fue colocarla en un muro, la rodeé con mis brazos y pues ella en el descontrol o en la incertidumbre de qué estaba pasando levantaba la cabeza. Ujú. Y yo me acuerdo que le bajaba la cabeza y le decía, agáchate. Y en eso lo que hice fue cubrirla y me cayó una galleta de yeso en la cabeza que Ujú. pues, afortunadamente digo, no pesan mucho, pero sí duelen. Claro. Entonces, ya posteriormente al movimiento sísmico, evacuamos, ayudamos a salir a la gente que estaba en el edificio, porque compartíamos ese edificio con muchas áreas de la alcaldía. De hecho, lo conocían o lo conocen como el BJ2, que es, hay muchas áreas de la alcaldía ahí. Ujú. Y empezamos a evacuar y a organizarnos pues para atender a la población, ¿no? En este caso específico, no me tocó, como estaba yo en el área técnica, no me tocó atender las emergencias, pero sí me tocó la coordinación y ponernos todos de acuerdo para poder implementar un sistema que funcionara bien para atender a los vecinos en caso de reporte de daños de inmuebles que tuvieran o que se hubieran percibido durante el sismo del 2017, ¿no? Sí, la verdad es que, y se nos olvida rápido, amigo, se nos olvida rápido porque, pues ayer fue el Ujú. simulacro nacional, y pues sigo viendo esa apatía en la gente, La ¿no? gente.
¿Ustedes hicieron algún simulacro Sí, en la obra? sí, hicimos un simulacro, conforme a los protocolos, repliegue, evacuación, fíjate que no soy el dueño del hilo negro, ni mucho menos, y yo sé que hay gente mucho más preparada en cuestiones de protección civil, en cuestiones de atención médica hospitalaria, pero en lo que yo me enfoco es en tratar de hacer conciencia en las personas, ¿sí? Claro, En tratar de inculcarles, porque aparte es difícil, ya lo platicábamos hace un rato. Trabajar con personas de obra es complicado. El claro, trabajo de un supervisor de seguridad, segurista o rojo o como lo conozcan, a lo mejor no es físico, es ujú, muy mental. ujú, Estás tratando de hacerle entender a la gente que lleva toda su vida trabajando igual, eh, la manera de hacerlo de una forma segura. Y te encuentras con mucha apatía, te encuentras con que somos fregones, no nos va a pasar nada. Y pues nosotros que trabajamos en la atención hospitalaria y en las emergencias, sabes que para que haya un accidente es cuestión de segundos, ¿no? claro. Eh, para cerrar, ¿qué recomendaciones, de acuerdo a lo que estás ahorita comentando, y que, bueno, les digas a nuestro auditorio, qué recomendaciones le das a la gente civil de este tipo de prácticas, de preparación, etcétera? A ver, la primera recomendación que yo les doy con respecto a los simulacros es tómenselos con seriedad. Tómenselos con seriedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, y no digo la mía, porque yo trato de hacerlos de la manera más real posible, ¿no? Que los muchachos sepan a lo que se van a enfrentar. Pero la mayoría de las empresas hacen los simulacros con el simple propósito de cumplir con un trámite. Ujú, Entonces es exacto. media hora antes del simulacro ya estás uniformado, ya tienes el botín afuera, ya nada más estás esperando que suene el sistema de alertamiento sísmico. Ujú, Pero en realidad yo les digo, es un simulacro y un simulacro tiene la función de preparar a la gente para una situación real. ujú, Ustedes sigan chambeando como si estuvieran en una situación normal. ujú, En cuanto suena la alerta sísmica, actívense como si fuera una situación real. Véanlo como una situación real, ujú. ¿sí? Para que el simulacro funcione, porque si ustedes lo hacen como borregos y nada más salen y se ponen a fumar y se ponen a parlotear en el punto de reunión Y por unos tacos, y por ¿no? unos tacos o aprovechar para echar un refresco, Ujú, no va a funcionar. claro. No va a funcionar. Entonces es bien importante tomárselo con seriedad y más importante es tomárselo con mucho respeto. Claro, Con mucho respeto por las miles de personas que murieron en el 85 y las cientos de personas que murieron en el 2017. claro. Y no nada más se encierran en el sismo, Ujú, no nada más se encierran en el sismo. Hagan simulacros de lo que les pueda afectar en sus casas, en sus ujú. trabajos. O Es sea, plan no es familiar. sismo, no es incendio. Sí, ya lo vimos desafortunadamente con lo que pasó en Iztapalapa. Hagan simulacros de fugas de gas, hagan simulacros de incendios, hagan simulacros de personas enfermas, hagan simulacros de amenaza de bomba, hagan simulacros de balacera, hagan simulacros de lo que les pueda afectar en su domicilio o en su trabajo. No se encasillen en el simulacro de sismo. No, y más de encasillarse, no se esperen a que el gobierno haga un simulacro para ustedes hacerlo, háganlo ustedes en casa. O sea, y de verdad lleven la materia de protección civil a sus casas. Y para que ustedes hagan la diferencia y se pueda, en realidad, tener una cultura de la protección civil. Así es. Porque digo, sí hemos avanzado mucho del 85 al 2017 y Bastante. avanzamos muchísimo más del 85 al 2025, son 40 años, hemos avanzado muchísimo, o sea, muchísimo, Claro, pero en realidad nos falta todavía muchísimo más, así es. ¿no? Y sobre todo en actitud
de la gente que se lo tomen con mucho respeto y con mucha seriedad, ¿no? Y por favor, se los pido, ahorita que están de moda los audífonos, ¿no? No se aíslen de su medio ambiente. Aquí voy con esto. De repente yo tengo algún trabajo en la obra. Este trabajo representa un riesgo hacia la vía pública. ¿Qué hago yo? Cordono o delimito el área con conos, me paro ahí abajo y le indico a la gente que cruce la calle que hay un paso peatonal exclusivo para ellos. Bueno, tienen los conos, tienen la cinta, tienen un monigote de rojo haciéndole señas para... Y hay gente que sepa. Claro. ¿Por qué? Porque va con los audífonos. Porque no van atentos a su entorno. Entonces no se aíslen. A mí me gusta también la música, yo me aburro cuando voy en el transporte. Bajito y con uno, para que no se hable de tu medio ambiente, para que estés atento de tu medio ambiente, de tu entorno, más bien, no de tu entorno. Porque sí es importante estar pendiente de en la combi, en el metro, en el transporte, en donde quiera, siempre estén bien atentos. Y de verdad, acérquense a las instituciones, manden mensajito aquí con el lagarto. El señorón, pues también tiene mucha experiencia, tiene muchísima experiencia el lagarto. Y de verdad hay unas muy chuscas que no te aventas, no sé si te acuerdas en uno de mis primeros servicios del fracturado de cadera que se paró conmigo. A ver, cuéntalo, ¿no? A ver. Ay, no se acuerda de ese. Estaba calentado de la risa. Llegamos con un paciente que lo encontramos tiradito, ¿no? En el suelo, era una persona de la tercera edad. Y pues yo empezaba en estos menesteres y lo reviso y cada que le tocaba la cadera, el señor respingaba, ¿no? Respingaba y le digo, oye, lagarto, pues creo que tiene fracturada la cadera, vamos a llevárnoslo, ¿no? Y me dice el lagarto, ahorita voy. Y pues el lagarto ya lo revisa y me dice, no, y digo, sí, porque... Y de repente salimos a la unidad, no sé por qué, a ponernos de acuerdo. Y el señor estaba sentado en la cama, se paró, sí, hasta que sacamos la conjetura de que pues había estado mucho tiempo tirado y a lo mejor por el frío y la incomodidad del suelo pues tenía dolor, ¿no? Pero en ningún momento tenía fracturada la cadera, ¿no? Y eso, de momento te botaste de la risa. Mira, mi fracturado. Tu fractura de cadera ya está caminando. Y a mí pues es una situación que recuerdo con mucho humor. Y pues así empiezas y pues afortunadamente se me dio la oportunidad de estudiar, de prepararme y de no cometer esos errores como al principio. Claro. Pues mira, te agradezco mucho la oportunidad que te hayas permitido de estar con nosotros aquí dando ni esta entrevista, es una plática, ¿no? Y espero que les haya gustado este capítulo con Miguel Tapia Loyola. Y pues algunas palabras para que te despidas, algunos saludos. Bueno, pues un saludo a mi esposa, a Elo, a mis hijas, a Isa, a Cata, a mi prima Gaby, que fue la primera que me dio el primer manual de primeros auxilios que me dio, que me pusieron en mis manos fue Gaby. Gracias a ti, gracias a ese primer manual de la Cruz Roja, estoy aquí. Gracias a mi esposa, gracias a mis hijas, porque pues me aguantan. Estar trabajando todo el día no es fácil, verlas nada más los domingos no es fácil, entonces muchas gracias. Un gusto, un placer habernos reencontrado. Muchas gracias de verdad por invitarme. Acérquense a Protección Civil, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de las alcaldías, capacítense en materia de protección civil, primeros auxilios, acérquense a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil de la Ciudad de México. Ellos imparten cursos, hay cursos en línea, capacítense, no sean como todos, no quiero que cada vez que escuchen la alerta sísmica corran como desesperados.
hay que saber qué hacer durante un alertamiento sísmico y pues hay que ser conscientes y hay que estar prevenidos porque recordemos que estamos en una zona altamente sísmica. Ok. Bueno, ahí tienen el dato y la recomendación que nos hace Miguel Tapia Loyola, técnico en urgencias médicas, supervisor de seguridad, salud y medio ambiente, 17 años de experiencia. Y bueno, yo creo que ya aprendió algo, ¿verdad? Pues muchas gracias por compartir tus historias, tus relatos, tu experiencia. Y bueno, recuerden que tenemos el correo de la caverna del lagarto @gmail.com, el teléfono 5627-588767 y bueno, ahí manden sus relatos si quieren agendar una entrevista, una plática. Vemos qué fechas tenemos y sería un gusto compartir con todos los demás sus experiencias y que sepan qué es lo que hacemos en la calle, cómo atendemos y lo que nos enfrentamos. Me aprovecho la oportunidad para decirles que hay un curso de técnico en urgencias médicas. Aquí voy a dejar los datos para que las personas que gusten tomar este curso, bueno, se pongan en comunicación con la información que aquí les dejo y pues formen parte de estas filas de ser un técnico en urgencias médicas y de ahí rescatista y de ahí operador y de ahí se van a este fascinante pues profesión, actividad que es para el bien de la población y de la gente. Recuerden, mi nombre es Edgar Martínez Alex el Lagarto. Nos estamos viendo en la próxima emisión y denle like, compartan y nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. La caverna del lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena.